19 de febrero de 1945. 9:02 horas. La costa sureste de Iwo Jima. La primera oleada de marines estadounidenses llegó a la playa con un sonido como el de un trueno al romper contra la piedra. Sus botas se hundieron profundamente 15, 20, a veces 30 centímetros en la arena volcánica negra, impenetrable. La isla exhalaba vapor a través de las fisuras de la tierra, sulfuroso y antiguo, como si el mismísimo infierno respirara bajo la superficie. Los hombres avanzaban a trompicones bajo el peso de lanzallamas, morteros y cinturones de munición. Sus piernas ardían en minutos, y sus pulmones se llenaban del hedor acre de ceniza volcánica y cordita. La arena no era arena como la conocían, era obsidiana molida, fragmentos de piedra pómez, diminutos fragmentos de lava enfriada durante milenios. Se movía como el agua bajo sus pies, se aferraba a las armas, se atascaba en los mecanismos de los rifles y dejaba la piel en carne viva en cuestión de horas. Desde las alturas del monte Suribachi y las crestas escalonadas que se alzaban más allá, los observadores japoneses observaban a través de prismáticos, con rostros marcados por una sombría satisfacción. Se habían preparado para este momento durante meses, fortificando cada cueva, cada túnel, cada emplazamiento de armas, con la paciencia de hombres que sabían que nunca saldrían vivos de esta isla. El teniente general Tadamichi Kuribayashi había prohibido las tradicionales cargas Banzai, los ataques suicidas de oleadas humanas que habían desperdiciado vidas japonesas en las islas del Pacífico. En cambio, había ordenado a sus 21.000 hombres que cavaran más profundo, que lucharan desde el subsuelo, para convertir Iwo Jima en una fortaleza que desangraría a los estadounidenses. Había estudiado las tácticas estadounidenses en Fort Bliss años antes. Conocía su fuerza, conocía sus máquinas, y creía, con la certeza de quien había escrito sus últimas cartas a casa, que esta maldita roca volcánica quebrantaría su voluntad. La arena negra era su aliada. Ralentizaría los blindados estadounidenses, inmovilizaría sus suministros y frustraría su ingeniería. Haría que cada metro de avance fuera una labor agotadora. Los estadounidenses se ahogarían en ella, pensó, como Roma se había ahogado en el barro gótico, como la caballería de Napoleón se había hundido en la nieve rusa. La geografía, creía Kuribayashi, era el destino. No podía saber cuán profunda y completamente había malinterpretado a la nación a la que se enfrentaba. Durante 4.000 años, las civilizaciones se habían construido sobre tierra firme. Los egipcios erigieron pirámides sobre lechos de roca caliza. Roma pavimentó caminos sobre piedra compactada. Las grandes catedrales europeas se alzaban sobre cimientos excavados en la arcilla hasta el granito. Los ingenieros militares, desde Alejandro Magno hasta Vauban, habían elegido su terreno con cuidado, evitando pantanos, arenas movedizas y suelos inestables. La ciencia de la construcción era la ciencia de encontrar la permanencia, de anclar la ambición humana a los huesos inamovibles de la tierra. Los ejércitos que ignoraron este principio, que construyeron sobre arena, literal o metafóricamente, vieron sus obras derrumbarse, sus planes naufragar, sus imperios desmoronarse. El ejército japonés comprendió esta sabiduría ancestral. Sus propios ingenieros, formados en métodos europeos en la Universidad Imperial, construyeron puertos, puentes y fortificaciones por toda Asia con meticulosa atención a los estudios geológicos y las pruebas de compresión del suelo. Cuando fortificaron Iwo Jima, lo hicieron excavando en roca volcánica sólida, excavando túneles a través del basalto, creando una ciudad subterránea que resistiría cualquier bombardeo superficial. Construyeron para la resistencia, la defensa y el largo asedio. Los estadounidenses, supuso Kuribayashi, se verían obligados a hacer lo mismo. Necesitarían semanas, quizás meses, para establecer las bases aéreas avanzadas necesarias para apoyar el asalto final a las islas japonesas. Necesitarían importar grava, hormigón, esteras de acero, todos los materiales necesarios para construir pistas en un terreno que la naturaleza misma
había diseñado para resistir la construcción. La logística por sí sola sería abrumadora, y mientras tanto, sus hombres lanzarían una lluvia de fuego de artillería desde las tierras altas, se infiltrarían de noche y harían pagar con sangre a cada ingeniero estadounidense por cada metro de pista construida. Era, calculó, imposible, o al menos prohibitivamente caro. Lo suficientemente caro, quizás, como para hacer que los estadounidenses reconsideraran la invasión de Japón. Lo que Kuribayashi no comprendía, lo que ningún oficial japonés podía comprender plenamente en aquel invierno de 1945, era que lo imposible había dejado de ser una categoría significativa en la planificación militar estadounidense. La nación que había construido el Canal de Panamá, que había tendido la presa Hoover sobre el río Colorado, que había inventado una bomba atómica a partir de la física teórica en menos de 3 años, no pensaba en términos de limitaciones geológicas, pensaba en términos de problemas que esperaban solución, pensaba en términos de desafíos de ingeniería que se verían abrumados por los recursos, el ingenio y la abundancia industrial que convertía lo improbable en inevitable. La arena negra de Iwo Jima no fue un obstáculo. Fue simplemente el siguiente problema en la lista. Los soldados japoneses, que observaban el desembarco estadounidense desde sus posiciones ocultas, esperaban que se repitiera un patrón familiar. Lo habían visto en Saipán, Peleliu y Tinian. El caos inicial del asalto anfibio, la desesperada búsqueda de refugio, el lento y agotador avance, mientras las fuerzas estadounidenses consolidaban su cabeza de playa. Esperaban semanas de combates brutales antes de que los estadounidenses pudieran siquiera pensar en la construcción. Esperaban que su artillería neutralizara cualquier esfuerzo de ingeniería que convirtiera la playa en un campo de batalla, donde los depósitos de suministros arderían y las excavadoras serían destruidas antes de que pudieran siquiera comenzar a trabajar. Lo que presenciaron, en cambio, durante esas primeras 48 horas, fue algo que parecía violar las leyes básicas de la guerra tal como las entendían. Mientras los marines luchaban y morían en la ceniza volcánica, mientras los equipos de lanzallamas quemaban las entradas de las cuevas y los fusileros avanzaban a rastras bajo un fuego mortífero, un ejército diferente desembarcaba tras ellos. Ingenieros de combate de los Seabees de la Armada Batallones de Construcción, Seabees, llegaron a la playa con excavadoras aún calientes de sus buques de transporte. Desembarcaron bajo fuego enemigo, con sus máquinas pintadas de camuflaje, sus operadores con cascos y fusiles, listos para luchar como infantería si era necesario. Pero sus armas principales no eran monogarants, eran motoniveladoras, niveladoras, rodillos y compactadoras. Eran hormigoneras y rollos de malla de acero. Eran tablones de acero perforados, PSP, miles y miles de láminas metálicas entrelazadas, diseñadas para colocarse directamente sobre terreno sin preparar. En cuestión de horas, mientras los observadores japoneses intentaban comprender lo que veían, los Seabees comenzaron a trabajar. No esperaron a que la isla estuviera asegurada. No esperaron a que se estableciera un perímetro seguro. Trabajaron bajo fuego enemigo. Los operadores de sus excavadoras se agachaban tras las cuchillas mientras los morteros explotaban cerca, los topógrafos medían las pendientes mientras los francotiradores disparaban desde la cresta. Cuando una máquina quedaba inutilizada por el fuego enemigo, otra ocupaba su lugar. Cuando un hombre caía, otro avanzaba. El trabajo no se detenía. La arena negra, que los japoneses creían que frustraría cualquier proyecto de construcción, se convirtió en el foco de una furia industrial que pocos ejércitos en la historia habían poseído. Los Seabees no intentaron retirarla ni reemplazarla. No trajeron grava de Guam ni esperaron a que el hormigón se endureciera. En cambio, aplicaron una solución típicamente estadounidense por su sencillez. Simplemente construyeron sobre ella. El entablado de acero perforado PSP, o Marston Mat, como a veces se le llamaba, había sido desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército específicamente para la construcción rápida de aeródromos
en zonas avanzadas. Cada tablón medía 3 metros de largo y 45 centímetros de ancho, perforado para reducir el peso y proporcionar tracción. Los tablones se unían mediante conexiones de gancho y ojo, creando una superficie metálica continua que podía ser colocada manualmente por cuadrillas, trabajando a una velocidad asombrosa. 100 hombres podían colocar 1000 metros cuadrados en una hora. Los tablones no requerían una cimentación perfecta, no requerían grava compactada ni base de hormigón. Simplemente había que colocarlos, conectarlos y asegurarlos. En la arena negra de Iwo Jima, esta solución aparentemente rudimentaria resultó revolucionaria. Los civis nivelaron la ceniza volcánica con excavadoras y luego colocaron la PSP directamente sobre la superficie. Donde la arena estaba demasiado suelta, la compactaron con rodillos o la estabilizaron con malla metálica enterrada justo debajo. Donde la pendiente era irregular, rellenaron los desniveles con sacos de arena hechos del mismo material volcánico que los japoneses creían que sería su salvación. Y luego colocaron más tablones, kilómetros y kilómetros de acero entrelazado, creando una superficie que pudiera soportar el peso de los bombarderos cargados, la ráfaga de la hélice, y funcionar como un aeródromo completamente operativo a los pocos días del aterrizaje inicial. Desde sus cuevas y búnkeres, los soldados japoneses observaban con incredulidad. Habían esperado que los estadounidenses lucharan, flaquearan, verse obligados a someterse al agotador asedio de meses que Kuribayashi había planeado. En cambio, vieron cómo una pista de aterrizaje comenzaba a tomar forma mientras la batalla por la isla aún se libraba. Vieron máquinas trabajando las 24 horas, iluminadas por reflectores por la noche, operadas por hombres que parecían considerar el fuego enemigo simplemente como otra condición climática que debían superar. Vieron barcos de suministro descargando un sinfín de equipo, no solo armas y municiones, sino también materiales de construcción en cantidades que parecían imposibles. Acero por toneladas, miles de bidones de combustible, generadores portátiles, tanques de agua, cables eléctricos, antenas de radio, todo fluyendo a tierra en un torrente logístico que nunca parecía disminuir. Un cabo de infantería naval japonesa, capturado más tarde en la batalla, les diría a sus interrogadores que inicialmente pensó que los estadounidenses estaban construyendo un señuelo, una pista de aterrizaje falsa para desviar el fuego japonés de las construcciones reales en otros lugares. Solo cuando vio aterrizar el primer caza estadounidense, mientras sus propios camaradas seguían combatiendo a menos de 1 milla de distancia, comprendió la verdad. Los estadounidenses no estaban jugando una mala pasada, simplemente estaban haciendo lo que los japoneses creían imposible, y haciéndolo con una velocidad que parecía burlarse del concepto mismo de imposibilidad militar. La batalla de Iwo Jima se prolongaría durante 36 días, uno de los combates más sangrientos de la Guerra del Pacífico. Casi 7.000 estadounidenses morirían en esa isla de 20 kilómetros cuadrados. Otros 20.000 resultarían heridos, muchos mutilados de por vida por heridas que nunca sanarían del todo. Los defensores japoneses lucharían casi hasta el último hombre, con menos de 200 prisioneros de una guarnición original de 21.000. La arena volcánica absorbería la sangre de ambos bandos, se llenaría con los restos de la guerra, sería removida una y otra vez por la artillería hasta que las negras playas originales quedaran sembradas de los restos de la destrucción industrial. Lanchas de desembarco destrozadas, tanques quemados, municiones sin detonar y las tumbas sin identificar de hombres que nunca volverían a casa. Pero mientras continuaban las matanzas, la construcción se aceleró. El primer avión estadounidense aterrizó en Iwo Jima el 4 de marzo de 1945, tan solo 13 días después de la invasión inicial, mientras los marines aún morían en las crestas del norte. Era un avión de transporte 47, que realizaba un aterrizaje de emergencia con heridos a bordo. Sus ruedas tocaron la PSP, que había sido colocada sobre arena negra bajo fuego enemigo menos de 2 semanas antes. El piloto,
que esperaba un aterrizaje brusco en una pista primitiva, se sorprendió por la solidez de la superficie, por cómo el entablado de acero distribuía el peso sobre la arena inestable, por cómo lo que debería haber sido un aterrizaje forzoso, desesperado, se convirtió simplemente en una llegada difícil, pero con posibilidad de supervivencia. Para el 26 de marzo, cuando la isla fue finalmente declarada segura, aunque los remanentes japoneses seguirían emergiendo de sus cuevas durante semanas, Iwo Jima contaba con 3 pistas de aterrizaje operativas. No eran pistas de avanzada primitivas, sino bases aéreas completamente funcionales capaces de albergar a los bombarderos estadounidenses más pesados. La pista principal, construida sobre la misma arena volcánica que Kuribayashi creía que impediría tal construcción, medía 20.300 metros de largo y 60 metros de ancho. Contaba con calles de rodaje, revestimientos, almacenamiento de combustible, instalaciones de mantenimiento y torres de control. Se había construido en poco más de un mes, bajo fuego enemigo constante, en un terreno que, según todos los principios de la ingeniería militar tradicional, no podía soportar tales estructuras. Las Superfortresses 29 comenzaron a llegar en abril. Se trataba de los bombarderos más grandes del arsenal estadounidense, aviones que pesaban 70 toneladas a plena carga y que requerían pistas más largas y resistentes que cualquier otra construida previamente en zonas de combate avanzadas. Habían estado volando sus misiones contra Japón desde bases en las Islas Marianas, un vuelo de más de 3.000 millas de ida y vuelta que no dejaba margen de error, ni margen para fallos mecánicos, ni refugio para los aviones averiados que regresaban a casa con dificultad tras los cielos azotados por la artillería antiaérea sobre Tokio y Osaka. Decenas de 29 se habían perdido, no por cazas enemigos, sino por agotamiento por combustible, por daños de combate que resultaron fatales en el océano vacío, por la simple matemática de la distancia que impedía a los aviones averiados aterrizar fuera de sus bases. Iwo Jima cambió ese cálculo de la noche a la mañana. La isla se encontraba casi exactamente a medio camino entre las Marianas y Japón, una diminuta mota volcánica en la inmensidad del Pacífico que de repente se convirtió en la extensión de 8 millas cuadradas más valiosa de todo el teatro de operaciones. Los 29 ahora podían realizar aterrizajes de emergencia allí, reabastecerse de combustible allí, abortar misiones y aún así encontrar refugio. Los cazas de escolta podían despegar desde Iwo Jima, guiar a los grandes bombarderos hacia y desde sus objetivos y convertir lo que había sido una apuesta desesperada de largo alcance en una campaña sostenible de bombardeo estratégico. Al final de la guerra, más de 24.000 aviadores estadounidenses realizarían aterrizajes de emergencia en Iwo Jima. 24.000 hombres que habrían muerto en el océano, cuyas aeronaves se habrían precipitado al Pacífico en llamas o simplemente se habrían quedado sin combustible y se habrían deslizado hacia tumbas acuáticas. 24.000 vidas salvadas por pistas de aterrizaje construidas sobre arena volcánica negra que, según la opinión general, jamás soportarían semejante construcción, construidas por hombres trabajando bajo fuego enemigo, construidas a una velocidad que parecía violar todos los plazos tradicionales de la ingeniería militar. Los prisioneros japoneses, interrogados en los meses posteriores a la batalla, se esforzaban por explicar lo que habían presenciado. Sus informes, traducidos por oficiales de inteligencia estadounidenses, parecían testimonios de hombres que habían presenciado algo que contradecía su propia comprensión de la realidad. Hablaban de máquinas trabajando día y noche sin descanso. Describieron convoyes de suministros que parecían interminables, que seguían llegando incluso cuando la artillería destruyó la mitad de los vehículos. Hablaron de cuadrillas de trabajo estadounidenses que operaban en condiciones que habrían obligado a las unidades japonesas a detener sus operaciones y esperar circunstancias más favorables, bajo fuego enemigo, bajo una lluvia torrencial, de noche, en una oscuridad solo interrumpida por luces blindadas que convertían a los trabajadores en siluetas fantasmales contra la arena negra.
Un teniente japonés, graduado de la Academia Militar de Ichigaya, escribió en su diario recuperado tras su muerte en el derrumbe de una cueva que ver a los estadounidenses construir sobre la arena de Iwo Jima había quebrantado su fe más que cualquier derrota en el campo de batalla. Nos enseñaron que la guerra se trata de voluntad, escribió con caracteres apretados que, según el traductor, eran cada vez más erráticos, que el bando con mayor fuerza espiritual prevalecería sin importar las desventajas materiales. Pero hay algo más allá del espíritu que no entiendo. Los estadounidenses no parecen creer que nada sea imposible. No aceptan las limitaciones que la propia tierra impone. Ven un problema y simplemente lo resuelven, como si la realidad misma fuera negociable, como si las leyes de la ingeniería fueran meras sugerencias que se superaran con suficientes máquinas y suficientes hombres. ¿Cómo se lucha contra un enemigo que no acepta que algunas cosas no se pueden hacer? El poder simbólico de las pistas de aterrizaje trascendía con creces su utilidad militar. En la filosofía bélica que había regido el pensamiento militar japonés desde la restauración Meiji, existía una profunda reverencia por los obstáculos naturales, por las maneras en que la geografía y el terreno podían ponerse al servicio del defensor. Las montañas eran fortalezas otorgadas por los dioses. Los ríos eran fosos que ningún ingeniero podía salvar fácilmente. Y lugares como Iwo Jima, áridos, volcánicos, hostiles a la presencia humana, eran barreras naturales que agotarían a cualquier atacante, debilitarían su moral y harían la victoria tan costosa que incluso un defensor derrotado podría atribuirse algún tipo de éxito estratégico. Esta filosofía no era exclusiva de Japón. Era tan antigua como la guerra misma. Los romanos habían abandonado la conquista de Germania en parte porque los oscuros bosques y los pantanos inexplorados hacían imposible el control del territorio. La grande armée de Napoleón había sido derrotada no solo por los soldados rusos, sino por las vastas distancias y el brutal invierno de la estepa. El frente occidental, durante la Primera Guerra Mundial, se había convertido en una trituradora de carne, precisamente porque el lodo de Flandes imposibilitaba las maniobras y convertía cada ataque en una lucha constante en condiciones que favorecían la defensa por completo. Lo que los japoneses descubrieron en Iwo Jima fue que los estadounidenses, de alguna manera, habían superado esta antigua ecuación. No solo se habían adaptado a la arena volcánica, se habían negado a aceptarla como un factor limitante. Donde los ejércitos anteriores habrían dicho, «No podemos construir aquí», los estadounidenses habían dicho, «¿Cómo construimos aquí?». Donde la sabiduría militar tradicional habría aconsejado paciencia, consolidación y esperar las condiciones adecuadas, el enfoque estadounidense fue crear las condiciones necesarias mediante la aplicación de recursos e ingenio. Esta diferencia de filosofía se extendió a todos los aspectos del esfuerzo bélico estadounidense, pero en Iwo Jima se hizo visible de una manera imposible de ignorar. La arena negra, que debería haber sido un aliado de la defensa, había sido conquistada con mayor contundencia que los propios defensores japoneses. Mucho después de que el último soldado japonés hubiera muerto o sido capturado, esa arena seguiría soportando el peso de los aviones estadounidenses, seguiría sirviendo de base para pistas que no deberían haber existido, que violaban todas las normas tradicionales de construcción y, sin embargo, funcionaban a la perfección. Para los soldados japoneses que sobrevivieron lo suficiente para verlo, el mensaje fue claro y profundamente desmoralizante. No luchaban contra un ejército. Luchaban contra una civilización industrial que, de alguna manera, había aprendido a tratar lo imposible como meramente difícil y lo difícil como rutina. En las semanas posteriores a la caída de Iwo Jima, mientras los ingenieros estadounidenses continuaban ampliando y mejorando las pistas de aterrizaje, hicieron un descubrimiento que habría sido terriblemente divertido, de no haber sido tan trágico. En los complejos de cuevas bajo el monte Suribachi y a lo largo de las tierras altas del norte encontraron abundante equipo de ingeniería japonesa. Hormigoneras, equipos de compactación, varillas de acero de refuerzo y sacos de cemento cuidadosamente preservados de la humedad de la isla.
Los japoneses habían traído los materiales para construir fortificaciones permanentes, crear fábricas subterráneas y convertir su red defensiva en algo que pudiera sustentar una guarnición durante años si fuera necesario. Pero nunca habían considerado usar esos materiales para la construcción de aeródromos. No se les había ocurrido que la arena negra se pudiera superar, que la construcción rápida fuera posible, que un aeródromo se pudiera construir en condiciones de combate. Tenían todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la experiencia técnica. Lo que les faltaba era la suposición fundamental, la suposición esencialmente estadounidense de que existían obstáculos que superar, que las limitaciones de la naturaleza eran simplemente problemas de ingeniería que esperaban la aplicación suficiente de recursos y voluntad. Un comandante de batallón Sebi, que recorría los túneles japoneses capturados, se paró frente a una pila de materiales de construcción sin usar y, según se dice, le dijo a su ayudante: «Tenían todo lo necesario para llegar antes que nosotros a la pista. Simplemente no podían imaginarse hacerlo». El ayudante, un exprofesor de ingeniería de Minnesota, asintió lentamente. «Eso es lo que pasa», dijo, «cuando se construye una cultura militar basada en la aceptación de las limitaciones en lugar de rechazarlas. Ellos pensaban como defensores. Nosotros pensamos como constructores». Esta distinción entre un ejército que se veía defendiéndose de fuerzas inevitables y un ejército que se veía imponiendo su voluntad a una realidad resistente fue fundamental para comprender el desenlace de la Guerra del Pacífico. Los japoneses habían construido con brillantez para la defensa. Habían creado fortificaciones que habrían impresionado a Vauban o von Moltke, pero habían construido dentro de las limitaciones que la realidad parecía imponer. Los estadounidenses, en cambio, habían abordado cada problema con la pregunta: ¿cómo logramos que la realidad se ajuste a nuestras necesidades? El propio entablado de acero perforado se convirtió en un símbolo de esta filosofía. No era una solución elegante. No era teóricamente óptima. Los ingenieros militares, con formación alemana o francesa, podrían haber considerado el PCP como un recurso rudimentario, una medida temporal inadecuada para instalaciones permanentes. Pero los ingenieros estadounidenses vieron algo diferente. Vieron una solución que funcionaba, que podía implementarse de inmediato, que convertía semanas de cuidadoso trabajo de cimentación en horas de rápido montaje. Vieron una herramienta que intercambiaba la perfección teórica por la velocidad práctica, que encarnaba la preferencia estadounidense por hacer algo adecuadamente ahora mismo en lugar de hacerlo perfectamente el mes siguiente. Y funcionó. Dios mío, funcionó. Esos toscos tablones de acero, colocados directamente sobre arena volcánica molida hasta convertirse en pólvora negra por antiguas erupciones, soportaron el peso de aeronaves que representaban la vanguardia de la tecnología militar. 29 que costaban $600,000 cada uno, que transportaban tripulaciones de 11 hombres, que albergaban las esperanzas de la doctrina estadounidense de bombardeo estratégico. Estas maravillas tecnológicas confiaron su destino a pistas construidas en un mes sobre un terreno que no debería haberlas soportado. Las pistas no fallaron ni una sola vez. Ningún bombardero atravesó la PSP y se hundió en la arena volcánica subyacente. La superficie resistió, misión tras misión, miles y miles de despegues y aterrizajes, porque los ingenieros estadounidenses calcularon correctamente que la distribución del peso, un drenaje adecuado y una superficie suficiente podían superar casi cualquier limitación en la estabilidad de los cimientos. Para los observadores japoneses, los prisioneros, los oficiales de inteligencia, los teóricos militares, que pasarían las décadas de la posguerra intentando comprender lo sucedido, este logro se convirtió en una especie de revelación de pesadilla. Habían perdido la guerra no por falta de coraje, ni por la inferioridad de sus soldados, ni siquiera por ser superados en número. Habían perdido porque luchaban contra un enemigo que no aceptaba las limitaciones de la realidad tal como la entendían,
un enemigo que, de alguna manera, había aprendido a doblegar el mundo a su voluntad mediante la abundancia de recursos y la negativa a reconocer la imposibilidad. Las pistas de aterrizaje de Iwo Jima permanecerían operativas durante décadas tras el fin de la guerra. Mucho después de que se hubieran recogido los últimos casquillos, mucho después de que se sellaran las cuevas y los campos de batalla se convirtieran en parques conmemorativos, esas pistas siguieron dando servicio a las aeronaves. La arena negra bajo ellas, que había bebido la sangre de tantos miles, se convirtió en una simple nota al pie del logro de la ingeniería, un detalle en la historia de cómo la voluntad humana superó las limitaciones geológicas. Pero para la generación de soldados japoneses que presenciaron su construcción, los sobrevivientes que regresaron a una patria derrotada, que intentaron reconstruir sus vidas en una nación reducida a escombros y ocupada, el recuerdo de aquellas pistas de aterrizaje nunca se desvaneció. En memorias escritas décadas después, en entrevistas concedidas a historiadores, en las conversaciones discretas entre veteranos que se reunían para recordar a sus camaradas caídos, el mismo tema surgía una y otra vez. Habían perdido ante un enemigo que simplemente no pensaba como ellos, que se negaba a aceptar las limitaciones que parecían evidentes para todos los demás. Un exoficial del ejército japonés, hablando con un historiador estadounidense en 1982, lo expresó así: sabíamos que tenían más barcos, más aviones, más de todo. Lo aceptamos. Pensamos que podríamos superarlo con una mejor estrategia, un mejor uso del terreno y un mayor espíritu de lucha. Lo que no entendíamos, lo que no pudimos entender hasta que lo vimos con nuestros propios ojos, era que no solo tenían más recursos, tenían una relación completamente diferente con ellos. Los usaban como un pintor usa la pintura, creando lo que necesitaban a partir de materias primas. Nosotros usábamos nuestros recursos como un escultor usa la piedra, intentando trabajar dentro de las limitaciones que teníamos. En Iwo Jima, los vimos construir pistas de aterrizaje sobre arena que sabíamos que no podría soportarlas. Y funcionaron. Simplemente funcionaron. Fue entonces cuando supe que habíamos perdido. No habíamos perdido la batalla. Habíamos perdido la guerra. Habíamos perdido la idea misma de la guerra. Estaban librando un conflicto diferente al nuestro, uno en el que la realidad misma podía transformarse si contábamos con suficientes excavadoras y suficiente acero. Esta constatación, por dolorosa que fuera, contenía las semillas de una verdad más profunda sobre la naturaleza del sistema estadounidense que los había derrotado. No se trataba simplemente de capacidad industrial, aunque ésta fuera asombrosa. No se trataba solo de innovación tecnológica, aunque la tecnología estadounidense era a menudo superior. Se trataba de una postura filosófica fundamental hacia el mundo, un sistema de creencias que trataba los obstáculos no como hechos inmutables, sino como problemas pendientes de solución, que veía las limitaciones como desafíos en lugar de límites. Esta filosofía se había forjado en la conquista de un continente, en la colonización de tierras que los observadores europeos consideraban inhabitables, en la construcción de ciudades en desiertos y el cruce de cordilleras que habían paralizado a civilizaciones anteriores. Se había perfeccionado a lo largo de un siglo de desarrollo industrial que transformó a Estados Unidos de una nación agrícola a la principal potencia manufacturera del mundo. Y se había puesto a prueba en 2 guerras mundiales, donde la ingeniería y la logística estadounidenses lograron repetidamente lo que los escépticos consideraban imposible. Las pistas de aterrizaje en la arena volcánica de Iwo Jima eran solo una expresión de esta realidad cultural más profunda, pero eran una expresión perfecta, un símbolo que captaba algo esencial del estilo de guerra estadounidense. Ante un obstáculo, no lo aceptes, no lo evadas, no minimices su impacto. En cambio, supéralo. Resuélvelo. Construye lo que sea necesario, independientemente de lo que la sabiduría convencional diga que es posible. La arena volcánica de Iwo Jima sigue ahí, por supuesto. No ha cambiado. Sigue siendo tan inestable, tan difícil, tan hostil a la construcción como lo era en 1945.
La isla ha vuelto en gran medida a su estado natural. Las pistas metálicas han sido retiradas o corroídas, y las cicatrices de la batalla sanan gradualmente gracias a la paciencia del viento y la lluvia. Al visitar la isla hoy, ahora administrada por Japón y abierta solo a tours organizados y conmemoraciones oficiales, uno puede pararse en las playas negras e intentar imaginar cómo debió ser cuando 30.000 estadounidenses lucharon por llegar a tierra, cuando el aire estaba cargado de ceniza volcánica y humo de cordita, cuando la arena se estremecía con los impactos de artillería y los gritos de los heridos. Y uno puede mirar tierra adentro, hacia la meseta central donde una vez se extendieron las pistas, e intentar imaginar lo que vieron los soldados japoneses. Un aeródromo materializándose como por arte de magia, construido en semanas, en lugar de meses, operando en condiciones que deberían haber hecho imposible la construcción. Uno puede imaginar su confusión, su creciente desesperación, al darse cuenta de que las ventajas naturales con las que habían contado la arena volcánica, el terreno difícil, la absoluta imposibilidad de una construcción rápida, estaban siendo sistemáticamente neutralizadas por un enemigo que se negaba a aceptar el veredicto de la naturaleza sobre lo que era posible. El historiador Gordon W. French, al analizar la batalla de Iwo Jima en su exhaustivo estudio de la Guerra del Pacífico, escribió que los aeródromos construidos sobre la arena volcánica de la isla representaban el símbolo más perfecto de la superioridad material estadounidense durante todo el conflicto, no por su tamaño o su imponencia, sino porque no deberían haber existido, y aún así funcionaron a la perfección. Señaló que la planificación militar japonesa había ignorado repetidamente la capacidad de ingeniería estadounidense y había subestimado constantemente la rapidez con la que Estados Unidos podía construir infraestructura en zonas avanzadas, convertir atolones de coral áridos en importantes bases y construir puertos donde antes no existían. Pero French también observó que esta falta de imaginación iba más allá de la mera logística. Los japoneses, escribió, libró la Guerra del Pacífico como si fuera un conflicto tradicional, donde la geografía y la fortificación aún podían determinar los resultados. Los estadounidenses la libraron como si fuera un problema de ingeniería, donde la aplicación suficiente de recursos e ingenio podía superar cualquier obstáculo. Esta diferencia fundamental de enfoque significaba que ambos bandos estaban, en cierto sentido, librando guerras diferentes. Los japoneses no pudieron ganar su guerra porque los estadounidenses no la libraban. Estaban librando una guerra de transformación industrial, donde el propio campo de batalla se rehacía para adaptarse a las necesidades estadounidenses. Esta observación llega al meollo del porqué las pistas de aterrizaje de Iwo Jima tenían un peso simbólico tan grande. No eran solo infraestructura militar, eran la prueba de concepto de una forma completamente diferente de pensar sobre la guerra, sobre los recursos, sobre lo que era posible cuando una democracia rica e industrializada decidía que era necesario hacer algo. Hay una fotografía, tomada en marzo de 1945, que se exhibe en el Museo CB de Port Hueneme, California. Muestra un 29 Superfortress aterrizando en la pista principal de Iwo Jima, con su enorme mole suspendida por un instante entre el cielo y la tierra, sus ruedas a punto de posarse sobre tablones de acero perforados que se habían colocado sobre arena volcánica apenas unas semanas antes. Al fondo, el monte Suribachi se alza oscuro contra el cielo. Su cima ahora está coronada por la bandera estadounidense, pero sus laderas aún albergan soldados japoneses que lucharían durante semanas. En primer plano, un batallón CIB observa el aterrizaje, con sus uniformes aún manchados por la ceniza volcánica negra que se había infiltrado en todo. Ropa, comida, pulmones, almas. La fotografía está ligeramente borrosa, debido al temblor de las manos del fotógrafo por el cansancio, la emoción o ambas. Pero la imagen es bastante nítida. Lo imposible se vuelve rutina. Lo impensable se vuelve común gracias al poderío industrial y el ingenio ingenieril estadounidenses. El bombardero regresa a casa,
o al menos encuentra refugio, porque los hombres decidieron que la arena volcánica no les impediría construir lo que debían construir. Y así lo construyeron, bajo fuego enemigo, en condiciones que deberían haberlos detenido, a una velocidad que superaba cualquier cronología tradicional. Esa fotografía se ha reproducido en innumerables historias de la Guerra del Pacífico, se ha utilizado en materiales de reclutamiento de los CV y ha sido analizada por ingenieros militares que estudiaban la construcción rápida de aeródromos. Pero su verdadero significado reside en lo que representó para quienes la vieron en 1945, cuando el resultado de la guerra aún era incierto, cuando cada ventaja contaba, cuando la distancia entre Tokio y los bombarderos estadounidenses se medía en diminutas islas volcánicas que podían servir como trampolines hacia la victoria final. Para los estrategas estadounidenses, la fotografía confirmaba que su estrategia funcionaba, que la campaña de isla en isla estaba teniendo éxito, que la infraestructura necesaria para derrotar a Japón se construía a un ritmo más rápido que el enemigo podía responder. Para los soldados y marineros estadounidenses, era la prueba de que sus sacrificios en Iwo Jima no habían sido en vano, de que las terribles bajas, casi 30.000 estadounidenses por 8 millas cuadradas de roca volcánica, habían proporcionado algo de valor tangible, algo que salvaría vidas estadounidenses en los meses venideros. Pero para los observadores japoneses, para los oficiales de inteligencia que vieron copias de la fotografía en los meses previos a la rendición de Japón, para los teóricos militares que la estudiaron en las décadas posteriores, era algo completamente distinto. Era la imagen de una derrota, no de una batalla, sino de una visión del mundo. Les mostraba que habían estado luchando con suposiciones simplemente erróneas, que las limitaciones que habían aceptado como inmutables no lo eran en absoluto, que su enemigo no solo poseía más recursos, sino una relación fundamentalmente diferente con ellos. La arena volcánica de Iwo Jima no había detenido a los estadounidenses. Nada, al parecer, los detendría. Ni la distancia, ni las fortificaciones, ni la disposición de los soldados japoneses a morir hasta el último hombre. La guerra continuaría otros 5 meses. Terminaría en fuego atómico y rendición. Pero para quienes comprendían la importancia de esas pistas de aterrizaje construidas sobre terreno imposible, el resultado fue evidente desde el momento en que el primer 29 aterrizó con éxito sobre un entablado de acero perforado colocado sobre arena volcánica negra. En definitiva, la historia de las pistas de aterrizaje de Iwo Jima es una historia de abundancia versus escasez, de posibilidad versus limitación, de una nación que aprendió a tratar lo imposible como meramente difícil y lo difícil como rutina. Es la historia de hombres que construyeron bajo fuego porque la obra no podía esperar, que colocaron acero sobre arena volcánica porque no había mejor superficie disponible, que crearon infraestructura en semanas que debería haber llevado meses porque la guerra no se detenía para las condiciones ideales. Pero también es una historia sobre los límites de la guerra defensiva contra un enemigo que se niega a aceptarlos. Los defensores japoneses de Iwo Jima lucharon con increíble valentía, con brillantez táctica, con una determinación que les costó caro a los estadounidenses cada metro de terreno ganado. Habían preparado sus posiciones con meticuloso cuidado, estudiado las tácticas estadounidenses, creado redes defensivas que representaban la cumbre de la ingeniería militar. Y sin embargo, perdieron, no por luchar mal, sino porque luchaban contra un enemigo que simplemente podía construir sobre sus preparativos, que podía crear nuevas realidades más rápido de lo que los defensores podían responder a ellas. Se suponía que la arena volcánica sería un obstáculo insuperable. En cambio, se convirtió en la base de las pistas de aterrizaje que ayudarían a ganar la Guerra del Pacífico. Esa transformación de obstáculo a ventaja, de limitación a oportunidad, fue la esencia del enfoque estadounidense hacia la guerra y hacia el mundo mismo. Era un enfoque arraigado en la abundancia, en la creencia de que con suficientes recursos e ingenio se podía superar cualquier desafío, de que la realidad misma era negociable si se contaba con suficientes máquinas, suficiente voluntad y suficiente rechazo
a aceptar lo que todos los demás consideraban imposible. Los marines japoneses que presenciaron cómo se materializaban esas pistas de aterrizaje en la arena volcánica de Iwo Jima vieron cómo sus propias suposiciones estratégicas se desvanecían ante sus ojos. Se habían preparado para la batalla. Lo que obtuvieron fue una demostración de capacidad industrial tan abrumadora que sus preparativos se volvieron irrelevantes. Habían contado con la geografía como su aliada. Lo que descubrieron fue que los estadounidenses habían aprendido a reescribir la geografía misma, a convertir páramos volcánicos en bases aéreas, a construir sobre terrenos que no deberían haber soportado edificaciones. Y en ese descubrimiento, en esa lenta y terrible comprensión de que luchaban contra un enemigo que no aceptaba las limitaciones que regían a todos los demás, residía la verdadera derrota del ejército japonés. Podrían haber luchado más tiempo, podrían haber causado más bajas, podrían haber resistido meses en Iwo Jima si la estrategia defensiva de Kuribayashi se hubiera ejecutado a la perfección. Pero no pudieron cambiar la ecuación fundamental. Eran una nación de recursos limitados que luchaba contra una nación de recursos aparentemente ilimitados, una nación que consideraba las limitaciones como inconvenientes temporales que debían superarse con suficiente ingeniería y voluntad. Las pistas de aterrizaje en la arena volcánica de Iwo Jima se erigen como un monumento a esa verdad, una verdad tallada no en piedra o bronce, sino en acero, sudor y las vidas de hombres que construyeron lo imposible porque no les habían dicho que era imposible, o porque les habían dicho que era imposible y habían decidido que eso no significaba nada, que la palabra en sí misma era meramente un desafío, al que había que responder con excavadoras, tablones de acero perforados y el tipo de ingenio decidido que había construido un continente y ahora remodelaría el Pacífico, una isla volcánica a la vez. La arena negra permanece. Pero la lección grabada en ella ha resonado a lo largo de las décadas desde 1945, una lección sobre lo que sucede cuando la abundancia se encuentra con la determinación, cuando la capacidad industrial se encuentra con la negativa a aceptar la limitación, cuando un enemigo que no debería poder construir, de repente construye de todos modos, más rápido y mejor de lo que la planificación defensiva había considerado posible. Es una lección escrita en las marcas del tren de aterrizaje de 24.000 aviones que encontraron refugio en pistas que nunca debieron haber existido, construidas sobre arena que nunca debería haberlas soportado, por hombres que nunca debieron haber podido trabajar en tales condiciones, pero que trabajaron de todos modos, porque la guerra lo exigía y porque habían aprendido, en algún lugar de la experiencia estadounidense, que las exigencias impuestas a la realidad a menudo se ven satisfechas si uno se niega a aceptar cualquier otro resultado. Esta es la historia de la arena volcánica de Iwo Jima y de las pistas de aterrizaje construidas sobre ella, no solo un relato de construcción, sino una demostración de filosofía, una prueba de que las limitaciones, a menudo, no son leyes de la naturaleza, sino fallos de la imaginación, y de que la imaginación respaldada por el poder industrial puede rehacer el mundo mismo, un proyecto imposible a la vez.